Bienvenidos a la sección de encuadre del curso Retroalimentación que enriquece los aprendizajes. En esta sección, el objetivo es conocer qué es la observación formativa en la práctica docente y los elementos que la integran, así como los beneficios para nuestro trabajo y para una red de trabajo colaborativo con otros docentes. ¿Qué vamos a revisar? Riesgos en la observación en el aula. Observación formativa. ¿Qué es y para qué observar la práctica docente en el espacio educativo? El trabajo colegiado y la observación de aula. Observación en el aula. Los observadores no están exentos de la tendencia de involucrar su propio marco de referencia de actuación. Sin embargo, será necesario identificar, hacer consciente y evitar un conjunto de prejuicios y sesgos personales que alteren la valoración del observado. Por ejemplo, si el profesor observado guarda un gran parecido físico o el mismo nombre que alguno de nuestros propios maestros, de quienes no se conservan buenos recuerdos sobre prácticas de aprendizaje, será nuestra responsabilidad alejar y dejar fuera cualquier factor ajeno a la práctica y situación observada. El criterio de delimitación del observado refiere a aquello que se quiere conocer. ¿Sabemos que vamos a observar? Es decir, si el observador ha establecido previamente aquello que quiere observar, o bien, a través de la observación, identificará elementos significativos del fenómeno. Así, la observación estructurada, también llamada sistemática, se caracteriza porque el observador sabe qué advertir. Es decir, utiliza categorías o reglas explícitamente formuladas para clasificar el comportamiento o la situación a observar. Por el contrario, en la observación no estructurada no existen categorías previamente definidas sobre el fenómeno de interés. Como segundo criterio está la participación del observador. Por no participante entendemos una interacción pasiva en donde el observador contempla el fenómeno, pero no participa ni interviene en lo que se está desarrollando. De este modo, el observador no interfiere con la acción o el suceso de interés. Otra forma es la observación participante, en donde el observador se involucra e interviene en la situación o fenómeno observable. Por último, el registro de información puede ser sistemático y ocurre cuando se definen protocolos de registro específico, periodos o situaciones identificables para hacerlo y métodos replicables. En otro sentido, el registro no sistemático se caracteriza por la ausencia de criterios específicos para realizarlo. En resumen, la observación deberá definir, con claridad, sus propósitos y lo que se quiere conocer, con el objetivo de encontrar la mejor clasificación y estrategias para la observación. La observación, como estrategia en la investigación educativa, cobra sentido al considerar cuáles son las posibles alternativas para conocer más acerca de la práctica docente en el aula. Es decir, ¿cuál sería el instrumento o estrategia más adecuada y pertinente para explorar sobre la práctica pedagógica en el salón de clase? Los pioneros en el estudio empírico de la práctica pedagógica a través de la observación, fines de los años 60 y principios de los 70, comenzaron utilizando instrumentos de índole etnográfica, registros de actividades y eventos predefinidos como medio para saber y entender mucho más sobre la interacción pedagógica en el aula. De esta forma, la observación comienza a ser identificada como una estrategia para reunir información. Esta estrategia busca incorporarse a la realidad de la actividad en el salón de clases o en la escuela para describir o incluso valorar las actitudes, prácticas y creencias de los participantes en el entorno. La observación en el contexto escolar puede entenderse como el metalenguaje, que describe lo que está sucediendo en el lugar donde la enseñanza y el aprendizaje ocurren. Para diseñar una observación que se lleva a cabo al interior del aula, es fundamental responderse estas 5 preguntas. La claridad de objetivos es un elemento clave para un buen diseño de observación de la práctica del aula. En tanto no se tenga claro para qué se utilizará, el diseño corre el riesgo de perder efectividad y distraerse en elementos que poco contribuyen a mejorar la práctica docente. Lo que se quiere observar siempre debe estar alineado a los objetivos generales.
Además, debe pensarse como elementos evidentes y relacionados con lo que sucede en el salón de clase. La selección de los periodos de observación no es un asunto menor. Las clases tienen características distintas a lo largo del ciclo escolar y también durante el periodo mismo de la clase. Es decir, durante las horas de duración de la propia clase, el diseño de la observación debe conocer las limitaciones y ventajas que ofrecen los distintos periodos. Dentro del salón de clases es posible concentrar la observación en el docente, en los alumnos o en ambos. La definición de a quién observar estará guiada por los objetivos de la observación y de lo que se quiere saber. Es decir, se busca observar una acción, un efecto, una situación, entre otras. No basta con tener el sentido de la vista. Un observador de la práctica docente debe tener preparación específica para lo que se quiere observar. Se trata de entrenar la mirada, tanto para saber qué observar y cómo se espera observar, como para dejar de lado los prejuicios y sesgos. Observación formativa. Guía de observación. Clara, válida, pertinente y útil para los maestros. Cuidar y atender las condiciones de la observación. Planeada y éticamente desarrollada. Profundo sentido profesional. Nada en el aula es trivial. Retroalimentación. Al sistema educativo, al profesor o a la escuela. Observadores preparados. Conocen el instrumento, el contexto y el propósito. El trabajo colegiado y la observación de aula. Uno de los principales objetivos de la práctica docente en el aula es impulsar el trabajo colegiado. Con la observación docente buscamos impulsar la reflexión propia sobre la práctica, allegar recursos para aprender de y con otros maestros, formación continua, promover el trabajo colegiado a través del análisis y reflexión grupal sobre las interacciones y experiencias educativas en el aula y fortalecer la colaboración entre pares. La observación de la práctica entre pares es una herramienta poderosa para acercar y promover referencias positivas entre los propios docentes. Puede retroalimentar su práctica, los conecta en una red de trabajo colaborativo, impulsa la reflexión de su propio trabajo docente y acerca prácticas pedagógicas diferentes y nuevas formas de organización en el aula. Para impulsar lo anterior se necesitará tiempo para el trabajo colegiado. Deben garantizarse espacios colectivos para aprender con y de otros profesores. Se trata de utilizar la observación para promover mejores y más significativas experiencias educativas de los estudiantes y los maestros en la escuela. La retroalimentación sobre el trabajo docente a partir de la observación en el aula se visualiza como un instrumento efectivo para mejorar la experiencia educativa. La observación, conducida con rigor, ética y profesionalismo, debe tener objetivos precisos para impulsar mejoras en la práctica docente en el aula. Los videos que observarán a lo largo de este curso fueron seleccionados utilizando el sistema de clasificación para la valoración de interacciones educativas en el aula, CLAS. Agradecemos profundamente la generosidad de los docentes que aparecen en estos videos, por abrir las puertas de sus salones y compartir con nosotros su práctica docente. A todos ellos, muchas gracias. Te damos la bienvenida. Continúa revisando los materiales de tu curso.